Ok, está bien. Se mira la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, vamos a iniciar ya. ok. A ver, primero, eh, ¿me puedes mostrar un diseño tuyo para ver más o menos en qué nivel estás? Un diseño en formato MB que me compartas. Ay, es que me conecté desde mi teléfono. Como Ya, estoy en el trabajo, a ver. pero ¿Pero a tienes ver, ahí el programa o solamente estás en pantalla? estoy en pantalla solamente. Ok, No, pero en el trabajo sí tengo el programa. ya mira, si quieres mejorar tu avance, sería bueno que para mañana, que mañana te vamos a tener otra clase, entres desde la PC con el programa. Bueno, lo que pasa que yo ayer bueno, le había comentado a mi jefe que yo mañana no puedo. Yo los únicos días que puedo son los sábados. Lo que Entonces, pasa es que soy fotógrafa y mañana tengo un evento. La verdad es que no puedo. está bien. Entonces vamos a intentar hacer todo lo que se pueda. Entonces solamente vamos a tener clases los sábados. ¿Está bien? Sí, los sábados está bien. Este, no sé si quieres que te mande el diseño, te lo puedo mandar por WhatsApp o por Claro, correo, si quieres. Y ya por... ahí lo... Ajá, Ajá. está bien. Sí, Lo te lo mando. mandas por WhatsApp cuando puedas y así vemos más o menos los valores, ¿vale? Ok, vamos a iniciar entonces. Se Muy ve la bien. pantalla, todo está correcto, ¿cierto? Este, ay, ya no veo tu pantalla. No se ve, a ver, un rato, qué No, raro. sí la veía, pero ahorita ya no. Ahora, Ya, ya, se ve, ¿no? sí. Ya, mira, nosotros cuando utilizamos el programa Wilco, lo que yo te diría que para iniciar tienes que tener en Ajá. cuenta lo que serían las reglas. Las reglas básicas serían uno, no evitar puntadas demasiado largas, mayores a 10 milímetros, que sería por ejemplo este objeto. Si nosotros trazamos con la puntada manual, sería Ajá. una puntada más o menos de este estilo. De acá, con la letra M, otra cosa que también te podría pedir sería que traigas una hoja y un lapicero. Sí, Porque, aquí estoy con hoja y lápiz. porque yo uso bastante lo que son los atajos. O sea, si vas a usar ¿Quieres el sentarte? programa Wilcom, tienes que utilizar Ujú. bastante lo que son el teclado. Las herramientas también, pero en algún momento te tienes que acostumbrar solamente con el teclado. Porque yo no uso mucho las herramientas haciendo clic. Yo solamente uso atajos para dibujar, ¿ves? Y esto te va a ayudar a hacer tus trabajos más rápido y tiene que ser un hábito para ti. Así que sería bueno que inicies ya desde el principio. Ok, primero que Ok. nada, al referirme a puntadas largas, son a esto. Mira, el corrido. Ujú. Esta herramienta sí la has usado, ¿cierto? Sí. ¿Cuál Bueno, es? pero muy pocas veces. La verdad es que cuando empecé, Ujú. las estuve diseñando, pero con en el apartado donde dice digitalizar forma abierta. Esos son los que he utilizado. Pero el corrido lo he utilizado como para que, pues sí, para que sea el corrido sea corrido el bordado. Nada más para eso lo he utilizado. Ya. Otra cosa que me gustaría preguntarte es, ¿qué tipo de diseños realizas? ¿Insignias, gorras, Mira, poleras? la verdad es lo que nos manden los clientes. Ahora sí que no es como algo específico, pero en sí es lo que mande el cliente. O sea, Varía no, no. bastante. Ajá, sí, claro. Ya, mira, ok, entonces te voy a mostrar diseños porque los diseños se trabajan de distinta manera. Por ejemplo, si Sí. nosotros tenemos un diseño que es de unos 5 a 9 centímetros, que es el promedio, yo te Ujú. recomiendo trabajar con la herramienta corrido a lo que serían los bordes. Normalmente los diseños tienen un borde de color negro para resaltar los detalles. Entonces yo te Ajá. recomiendo Sí. trabajar con el corrido. Algo que también menciono bastante es la técnica del doble corrido. No sé si la habrás escuchado. No.
Ya mira, la técnica del doble corrido es esto. Cuando nosotros hacemos una figura, voy a trazar vectores, ¿vale? Ujú. Cuando nosotros hacemos este tipo de figuras y yo te pido que lo realices, por ejemplo, solamente con la herramienta corrido, sería hacer clic a esta Ujú. herramienta en color negro. Normalmente este objeto yo siempre les pido que me realicen con la técnica del doble corrido. Estoy seguro que, no sé si en tu colegio, bueno, en el mío, siempre que nos decían si este objeto se puede hacer de un solo trazo. Ok. Ujú. Pasa lo mismo con esto, pero tienes que hacerlo en dos trazos. Que por cada objeto, por cada línea, pase dos veces. Por ejemplo, si iniciamos Ah, acá, sería irnos acá, luego irnos acá y luego volver. Básicamente la técnica del doble corrido es ir y volver. Ir y volver. Ir. En este caso vamos a ir otra vez y volver. Vamos, vamos y volvemos. Vamos y ujú. volvemos. Vamos. Y en este caso, para hacer el doble corrido, tengo que volver. ¿Ves? Ujú. Esta es la técnica del doble corrido. Esto sí o sí me vas a tener que dominar. Esto te va a ayudar bastante en lo que sería la tonalidad del hilo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas lo que hace es trazarlo así. Traza acá uno, traza acá otro, ok, va, vuelve, pero no lo traza así. O sea, lo trazan Ujú. como se les dé. Sí. Pero a veces en algún punto lo trazan solamente una vez y en otros puntos lo trazan dos veces. ¿Cuál es el problema de realizar de esta manera? Uno es que cuando se traza solamente de un hilo, la tonalidad no es tan fuerte, se Ok. pierde y a Ujú. veces el hilo Sí. incluso se desata un poco. Entonces, Ok. siempre tenemos que hacer el ir y volver. Esto es cuestión de costumbre, como te digo, es casi siempre trazar un camino, es como si fuera un río, como si fuera Ujú. un río, más o menos así, ¿ves? Entonces lo Ujú. que nosotros hacemos es vamos y siempre que encontramos un punto, volvemos. Vamos, encontramos un punto donde no hay un punto de salida, es la parte de simplemente regresar. Y una vez que lleguemos al punto final, simplemente regresamos todo por el mismo lugar y esa sería la técnica del doble corrido. Ok. Absolutamente todas las figuras se pueden hacer con doble corrido. Siempre. Ok. Entonces, Igual estos, insignias. ujú, con insignias Ah, igual. ok. Más que nada en el tema de rostros. Y luego vamos a Ah, muy tocar bien. el tema de letras. El tema de letras en insignias, el tema de rostros también. Pero por ahora lo que yo quiero que domines es esto, es el doble corrido. Más adelante te voy a dejar una tarea para Sí, que claro. realices. ¿Está bien? Sí, muy O- bien. Ujú. ok, entonces para iniciar te voy a mostrar un trabajo que tengo ya. Por acá debo tener algo con doble corrido. A ver. Esto, como te digo, es más que nada para bordear lo que serían los diseños. Sí. O sea, por ejemplo esto, ¿ya? Es que los diseños se pueden hacer muy complejos. Por ejemplo, este diseño también es un doble corrido. Cualquier Todo es objeto, con doble corrida. sí, mira, cualquier objeto, ¿ves? Ah, muy bien. Tiene Ujú. doble pasada. Tú cualquier objeto que revises de este diseño, absolutamente tiene un doble corrido, ¿ves? Sí. Entonces, eso sería la parte inicial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajemos esta figura, primero lo que trabajamos es el borde. ¿Para qué trabajamos primero el borde? Para trabajar primero los límites. Porque si tú me trabajas primero lo que sería el rellenado, es decir, la parte de dentro, Ajá. luego de hacer el color negro, si el color negro no te gusta, vas a tener que dibujar dos veces más. ¿Cómo así? Por ejemplo, normalmente la gente me dibuja esto primero, luego me dibuja el Sí. borde. Solo que a veces el borde como que no les gusta o lo intentan cambiar algo. Y si cambiamos el borde del color negro, no solamente vamos a tener que cambiar el negro, vamos a tener que cambiar también la parte del fondo. Esto. Sí, claro. Entonces estamos haciendo doble trabajo. Es por eso que yo en cualquier trabajo que por más que sea simple, te recomiendo empezar primero
De preferencia con el método del cangrejo. ¿A qué me refiero yo el método del cangrejo? Empezar por la última capa y luego empezar a ir para atrás. O Ah, muy bien. Ajá. al menos por el borde, por el final. Cualquier trabajo que me veas haciendo, yo siempre trabajo por el borde. Por acá debo tener un trabajo más simple, pero con corridos nomás. Sí, Ya, ¿vale? A ver si sí. encuentro un trabajo. Mm, mm. Es que no encuentro, qué raro. La mayoría los trabajo con bordes. Ok, pero vamos a asimilarlo, ¿ya? Vamos Ujú. a decir que sí. ¿Qué necesito? Igual necesito una muestra. Porque quiero que veas algunas cositas. Por acá debo tener tal vez un... Ya este. Este diseño, por ejemplo. Ujú. Mira, este diseño, lo que yo trabajé primero fue el borde. Lo que... Ah, o sea, pregunta. Ujú, Primero trabajas el borde, pero ya acomodando, no sé, los colores, lo pones al último. sí. ¿O cómo? O sea, Ah, primero, por ok. ejemplo, tengo la imagen, esta imagen de Sí, acá. sí, sí. Y como te dije, Ajá. si la imagen es de unos 8 centímetros de alto, de 5 a 8 normalmente acostumbran tener detalles pequeñitos. Sí, Y si nosotros trabajamos con un borde grueso, pues se pierden los detalles. sí, Entonces, por tienes eso que razón. yo Ajá. recomiendo trabajar con corrido. Ahora, la técnica del doble corrido es eso mismo, es un ir y Y volver. bonito. Ajá. Siempre. Y al momento de volver, intenta realizar lo que serían los detalles. Por ejemplo, voy a eliminar todos los colores que están sobresaliendo y mira cómo lo va a trabajar. Si yo aplasto la flecha para la derecha, ¿ves? Es como Sí. escondo, primero hago lo que serían los corridos en la parte de abajo y luego el relleno y luego me paso a la siguiente figura. Relleno y luego voy. Y en algún punto, una vez que termine, es como si fuera directo, directo, directo. Pero siempre es, ¿ve? Acá el doble ¿El corrido. relleno también lo trabajaste con corrido? Este relleno es un satín. Solo que Ah, ok. el Sí, satín, sí, sí, sí. al momento de estar trazando el corrido, voy ya dibujando el satín para que otra vez pase a la otra pieza. ¿Ves? Es Ok, pero por decir, primero lo haces el puro contorno, ya después lo rellenas. mm, O mm, es entre que va entre que vas marcando, lo vas rellenando también. no, o sea, todo lo que ves de color negro de esta figura lo he Ujú. realizado de corrido. Si te refieres a estos Mm, rellenos de acá, sí. Ah, ok. intento trazarlos al momento de volver. Por ejemplo, mira, si yo tendría esta figura acá y acá Ajá, tendría un relleno de esta manera, ¿vale? ajá. ¿Cómo yo lo realizaría? Primero agarro el corrido, agarro el color y voy. Voy, vuelvo, voy. En este caso no voy a trazar primero el relleno. Primero voy a hacer como si no habría nada. Al momento de volver, Ah, ok. recién trazo el relleno. Ah, muy bien. Y luego recién vuelvo. ¿Por qué? Porque si primero voy a realizarlo de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, lo he trazado así, ¿cierto? Me he ido por acá, Sí. voy, vuelvo, voy para acá y digamos yo de una vez lo trazo el relleno. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a tener, voy a tener que terminar acá o terminar acá. Si termino acá, voy a tener que ir y volver. Y luego, ¿cómo vuelvo? Sí, sí, Voy a sí, tener sí. que Pero pisar ahí ya no sería y, corrido, ahí y ya se, lo estás separando. ajá, y se va a ver feo esto. Entonces lo Sí. que yo estoy haciendo es ocultar este hilo en la parte detrás de este Ujú. relleno. Y es por eso que esto, primero me voy al extremo y al momento de volver, recién lo relleno. Es Sí. más o menos, es un poquito complicado y tal vez al principio te confundas, pero si en el hipotético caso ya te olvidaste, dibujaste este relleno y hiciste un corrido y no sabes cómo volver. Ujú.
Lo que yo te recomiendo es dos opciones. Uno, podrías esto enviar a la última capa, después de este objeto al último. ¿Ya has manejado el tema de las capas? ¿Más o menos entiendes? Sí, más o menos. Bueno, diseño mucho en Illustrator, entonces más o menos sí, sí entiendo un poco. Ya. Entonces simplemente lo mandas a la última capa después del corrido y ya simplemente arreglas lo que serían los inicios y los finales. ¿Los inicios y los finales también Ujú. lo tienes claro? ¿Perdón? ¿Los inicios y los finales también lo tienes claro? Es... Me cuesta un poquito de trabajo ese tema. Te digo, hice dos diseños, hice un Spider-Man y una Kitty, Ujú, pero justo no los trabajé así como tú lo estás diciendo. Ya veo que es muy diferente, pero en los inicios y los finales s- siento que no le entendí muy bien. O sea, igual nada más estuve viendo como videos, ujú. pero no lo entendí tanto. Ya. Pero sí, más o menos, sé como de qué hablas. Ya, a ver. Cuando nosotros... Hay una gran diferencia entre usar un Illustrator y usar un programa de Sí, bordado, claro. más que nada Ujú, porque Illustrator son más como puedes dibujar en muchos colores. Claro que en Illustrator también sería bueno ser ordenado, ¿no? Ordenar por ujú. capas y todo eso. Pero el resultado final como que no se arruina mucho. Claro que si lo quieres modificar ahí sí, se te complica. Pero en el Sí, tema del bordado, ahí sí ocurren muchos problemas. Más que nada porque cuando la gente borda, lo que la gente busca es tiempo, es sí, eficiencia. Y si tú sí, claro. creas muchos cortes, una secuencia muy larga, no sé si has bordado, has usado la máquina de bordados. Un poco nada más. La verdad es que yo solamente, por ejemplo, este tipo de diseños nada más los vamos a vender, pero los diseños sencillos que realizamos aquí tenemos quien ocupe la máquina, pero, o sea, le sé un poco. Ya. Ahora sí que más bien yo solamente era como que la diseñadora, Ujú. pero como ya empezamos con este tema de los bordados, entonces igual y ya me toca un poquito adentrarme un poquito más pues a la máquina. Sí, justamente eso. Es lo que yo siempre, todos mis alumnos, yo siempre les digo, agarren más la máquina. O sea, Sí, no puedes considerarte un diseñador de Wilcom si no bordas. Porque hay una sí, gran claro. diferencia entre realizar el diseño y bordar. Porque muchas veces no te va a salir igual. Más Sí, que no. nada porque el Sí, bordado tiene leyes como la compensación de tire, tiene ujú. desfases, tiene ciertas cosas que no se ve en el programa. Sí, justo me pasó con el diseño de Kitty, en la bordadora salió pues medianamente bien. El que sí me complicó mucho fue el del Spider-Man. No sé si fue por la tensión de la máquina, por el tiempo de bordado o por el tipo de puntado, no lo sé, pero se desfasó en el contorno. Entonces Ya. sí fue así como de, ok, en el programa se ve una cosa y en el ya físico, pues totalmente diferente. Ujú. Por eso te digo que para nuestra próxima clase te pido que uno me mandes el diseño del Spider-Man o Sí. del Hello Kitty, de los dos si es posible, y una Ujú. foto de cómo salió bordado. Ah, sí, claro, sí las tengo. Sí, Porque... igual por eso quise hacer la prueba, porque dije, bueno, es que aparte mi jefe también me dijo como que todo hacía a la mera hora Ujú. y no tuve mucho tiempo de organizarme. Entonces, ya la próxima clase espero ya estar un poquito más preparada, pero creo que está haciendo buen comienzo. Sí, para la próxima clase utilizas el programa, vamos a compartir y vamos a estar avanzando. Porque el programa Sí. no es difícil, de hecho yo solamente te digo que con esta herramienta de corrido, no sé si usas la herramienta de columna B, columna A o relleno complejo. ¿Cuál de estas tres herramientas es la que más usas? Ninguna, no he ocupado ninguna, la verdad. ¿Con qué herramienta usas el relleno? El relleno haz de cuenta que se hizo el relleno con la opción esta de digitalizar en forma libre. Ah, con eso fue con lo que se hizo el relleno.
Digitalizar de forma libre esta herramienta. Ajá. A ver, un ratito, voy a configurar esto también. Esto es el amarillo y esto es el celeste. ¿Tienes más o menos noción de las puntadas rectas y las puntadas curvas? Bueno, cuando estaba haciendo las puntadas, según yo con el clic derecho hace un tipo de puntadas y con el clic izquierdo hace otro tipo de puntada, ¿no? Ujú. Bueno, sí, Ya. Eso es una de las cosas que creo que también te vas a dificultar. Porque los programas de Adobe y los programas de Corel como que tienden a ser un poco contradictorios, ya sea en atajos o en el tema de clic. Entonces va a sí, ser también cuestión de costumbre de tu parte. Por ejemplo, sí, cuando trabajamos con clic son puntadas rectas. rectas. Cuando Ujú. trabajamos con anticlic son puntadas curvas. Sí, Y si nosotros queremos deformar el objeto que acabamos de realizar, esto te recomiendo anotar es la tecla H. H, muy bien. Seleccionas el objeto y digamos que te equivocaste esta parte. Seleccionas Ujú. y aplastas la tecla H. Y automáticamente te aparecen lo que serían los nodos. Serían los Muy nodos bien. iniciales, mejor dicho, los nodos de color amarillo, que serían las puntas rectas, los cuadrados, que son el clic. Ujú. Y luego estaría el anticlic, que serían las puntadas circulares, que son más curvas. Eso Ujú. también al momento de realizar un diseño vas a tener que ser muy versátil y poco a poco te vas a acostumbrar. Esas Sí. serían la principal diferencia entre el clic y el anticlic. Siempre Ujú. que, por ejemplo, intentemos realizar este tipo de figura, es cada vez que llegues a una esquina, tienes que hacer un clic. Y acá anticlic, anticlic, anticlic. Y para cerrar una Muy esquina, bien. un clic. Ujú. Y así es como estaríamos trazando la figura. Esto ya Ok. Sí. en algún momento vas a acostumbrar, porque en algún momento probablemente vas a estar borrando así. Si quieres borrar alguna pieza, por ejemplo, estás dibujando esto, ¿cierto? Ujú. Y por ejemplo acá lo hiciste, en vez de hacer clic, hiciste anticlic. Y quieres Anticlick. cerrar y se hace raro. Tú con Ujú. la flecha para borrar letras puedes borrar nodos. ¿Ves? No sé si se nota en la pantalla, No. hay una tecla que Sí. está brillando. Con esa tecla Ujú. puedes borrar nodos. Sí. Eso, bueno, sí lo he notado, sí lo he hecho. Ya, entonces eso está bien. La Ujú. del control X, control V también ya tienes noción de cortar, pegar, todas esas herramientas. Sí. Ah, ya, está bien, estamos bien entonces. A ver, mm, otra cosa, el tema de los inicios y los finales. Lo que te Sí. estaba comentando, cuando nosotros trabajamos con un bordado, lo que yo busco, o sea, personalmente, como profesor, es que la gente intente conectar todas las piezas. Ujú. Que el color negro, por ejemplo, del Stitch que trabajamos acá, todo esto está hecho de un solo trazo. No Sí. tiene cortes, no tiene saltos. Mira, si lo Ok. ves la figura, así es como lo borda. Sí. Un poquito más lento, ¿ves? Todo está Sí. conectado. Y eso es lo que yo busco, que cuando tú me realices un trabajo, yo lo voy a revisar y uno, tiene que estar el doble corrido, no tiene que tener cortes y no tiene que tener saltos. No tiene que tener puntadas pequeñas. Esto va con el paso del tiempo. Cuando tú vas Ujú. dibujando con esta herramienta, vas a ver que en algún momento vas a querer puntadas muy pequeñas, sin darte cuenta. Sí. Probablemente. Esto pasa porque no tienes noción del espacio que trabaja el programa. Porque cuando nosotros medimos una puntada, podemos darnos cuenta, pero a veces estamos en algún punto y no nos damos cuenta y queramos puntadas demasiado pequeñas. Esto Sí. le hace mal a la máquina. La Ok. máquina estaría pisando en el mismo punto y estaría Y se puede arruinando romper muchas la veces. aguja o Ajá. así, ¿no? Y demás cosas. O Sí. rompe la aguja o se hace una especie de champa, le decimos acá. Es cuando parece un montón de hilo amontonado, como Ajá, si se los hilos. enredara. Ujú. Ajá, esos son los principales problemas que causa. ¿Cómo Muy puedes bien. solucionar eso? Hay una opción que yo siempre te recomiendo antes de realizar cualquier diseño, lo estés realizando.
Y es esto, grábalo, y es diseño, eliminar puntadas pequeñas. Permíteme. Este, le pongo en grabar pantalla. Ujú. A ver, ¿lo puedes repetir? Diseño, eliminar puntadas pequeñas. Igual te voy a pasar un video de la clase. Estoy grabando yo también, así que te voy a pasar, ¿está bien? Sí, está bien. Eliminar puntadas pequeñas y acá hay una opción para depurar lo que serían las puntadas. Esto yo te Ah, recomiendo dejarlo a 0.5 milímetros como mínimo siempre. ujú. Esto siempre se va a reiniciar, así que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo lo pongo 0.5, cualquier objeto que yo vaya a dibujar que sea muy pequeño, por ejemplo, mira, acá estoy creando puntadas muy pequeñas. Sí, Mira lo que va a pasar. Los depura, ¿ves? Estas puntadas las sí, ha depurado. Ya no están tantas puntadas, solamente está una puntada y pasa a la siguiente. Eso sí, es lo que realiza esa herramienta. Esa herramienta es fundamental, la verdad. Yo la uso bastante. sí, sí, sí. Te recomiendo también usarla. Cada vez que realices un diseño, siempre utiliza esa técnica. Si tienes diseños más grandes, te recomiendo subirlo a 0.6, 0.7. El Sí. problema Es es que, igual como dependiendo la dimensión del diseño, ¿no? ajá, pero por ejemplo, como te digo, si es una insignia, tienes detalles muy pequeños. Por ejemplo, Ujú, voy a mostrarte una insignia mía. Insignias, ujú. por acá debo tener una insignia. Esto. Mira, yo realicé esta insignia. Es una insignia muy pequeñita. Tiene 6 centímetros de alto. Y Sí, cuando está yo pequeño. me acerco, mira cómo está trabajado. ¿Ves? Sí. Es muy pequeño, entonces yo tengo que trabajar uno que sean puntadas geométricas. Por ejemplo, yo utilizo pura recta. Mira, acá hay uno, utilizo curvas. ¿Ves? Sí. Recta, recta, recta. Esto yo le llamo puntada geométrica. Pero Ujú, igual, acá también utilizo la técnica del doble corrido. Mira, si yo quito esto, tiene dos trazos. Cualquier punto que sí. tú me digas, sácalo, tiene doble corrido. Ok. ¿Cuál es el problema? Que acá yo no puedo yo no puedo depurar puntadas mayores a 0.7, porque si le hago clic, ¿qué hace? Se deforma. ¿Ves? Mira la mano. Ujú, ¿Por qué? Porque esta puntada sí. era 0.6 y si yo le puse 0.7 lo ha depurado y se ha ido de frente a la Ajá. otra puntada. Sí, sí, sí. Y eso es lo que causa. Eliminar puntadas pequeñas depura puntadas. Y si tú estás haciendo diseños muy pequeños, te va a depurar no solamente esas puntadas, sino también las letras. El otro problema Ujú. es cuando nosotros trabajamos letras y depuramos puntadas que sean demasiado pequeñas, ocurre esto. Sí, las deforma. Entonces, para eso nosotros tenemos que dejarlo esto 0.5 y actualizar la puntada, seleccionar y actualizar. ¿Cómo se actualiza? Con la letra G y la letra G. ¿La letra cuál? La letra G es para actualizar. Es como, no es, a veces tienes una PC y le das anticlic actualizar. Ajá. Es como haces un cambio, pero quieres que ese cambio se note, Que note. pero Ajá. no se nota. Es por eso que yo Sí. normalmente cada vez que termino de realizar un diseño, selecciono todo y le aplazo la Letra letra G. G y la letra G para actualizar. Lo mismo con esto, ¿eh? Por ejemplo, si yo Ujú. depuro a 0.7 y, uy, se me pasó. Entonces quiero volverlo, pongo eliminar puntadas pequeñas y lo vuelvo a 0.5. Y después de volver a 0.5, selecciono todo y aplasto la letra G dos veces. La primera G es para que se vea solamente de un modo vector. Ujú. La segunda G es para que vuelva al modo hilo. Ah, muy bien. Es Ajá, un sí. atajo que lo vas a usar al final. Pero esto pasa, como te dijo, cuando depuras puntadas o cuando cambias el ángulo de la letra. No sé si te ha pasado, a veces escribes una letra y le das Ujú. otro ángulo y parece que crea puntadas un tanto extrañas. Por ejemplo, Sí. ahorita no sé si acá pasará porque a veces pasa. Es como a veces hago esto, hago esto. Acá creo que no está pasando, pero muchas veces pasa. Pasa que algún kilo que se desfasa o se Sí, malogra. luego, de hecho me ha pasado
O sea, yo sí he usado mucho las letras de Wacom, las que te da, Ya. pero hay veces en las que, por ejemplo, es que cuando hago letras muy pequeñas, le pongo una compensación de tire como de -3, dependiendo, ¿no? Del Ujú. diseño. Pero me ha pasado a veces que se me desaparecen letras. No entiendo el por qué pasa eso. A ver, cuando haces letras muy pequeñas, Ajá. ¿qué medida más o menos? Es como así. Mm, ándale. Y una Y, compensación de tire lo bajas hasta acá, algo así. ajá, y luego se me desaparece, no sé, una letra o algo así. No sé si sea la computadora o qué esté pasando, pero luego sí me quedo así como de, ¿qué pasó? Y ya pues le tengo que poner como una compensación un poquito más alta y ya vuelve a aparecer. O justo Mm, lo vuelvo como que a actualizar o la vuelvo a hacer desde cero otra vez. ok, ya mira, probablemente sea la tipografía. Hay Ah, muy bien. tipografías que yo recomiendo en letras pequeñas y tipografías que no. Por ejemplo, Ujú. en tipografías más o menos pequeñas, las que yo más uso son Block 2 y Folio. ¿Por qué? Porque son tipografías muy simples, Sí. no tienen detalles. Por ejemplo, esta tipografía simplemente le bajo la compensación y pues algo así se depura. Ujú. Ya, esto es por la puntadas pequeñas. Pero si te está Mm, depurando ya de por sí no deberías hacerlo de esta manera. Deberías ok. o utilizar o agrandar un poquito más la letra y aumentar un poquito más la compensación o trabajarlo en modo corrido. ¿Cómo es corrido, por ejemplo? Cuando yo quiero hacer letras muy pequeñísimas y quiero que se note, comienzo Ujú. acá y lo realizo de esta manera con la técnica del doble corrido. Sí. ¿Ves? Ujú. Entonces Ujú. ya no se trabaja de la manera con bordes, sino simplemente intentamos conectar e intentamos dibujar lo que serían las letras. Algo así. Creo que se puede Ujú. mejorar. ¿Ves? Entonces se nota más Sí. esto. E inclusive esto lo podemos reducir aún más. ¿Ve? Claro que acá ya Ujú. se está depurando, entonces simplemente agrandamos un poquito más y sería cuestión de también equilibrar. Por ejemplo, si acá se está depurando, simplemente lo mueves hasta que se acomode. Ah, ok, sí, sí, Sería sí, sí, sí. trabajarlo de esa manera. Ahora, si lo quieres Ujú. hacer ya más pequeño, no te recomiendo trabajarlo en bordado o trabajarlo de esta manera. Como si fuera una firma. ¿Por qué? Ah, Porque ok. normalmente cuando trabajamos el tema de bordados, la gente muchas veces no entiende que uno, no se puede trabajar diseños con demasiados detalles a medidas muy pequeñas. Lo Sí, no. mismo, lo mismo pasa con las letras. Hay gente que, a ver, acá te voy a enseñar, hice un último diseño por acá, que justamente trataba de letras pequeñísimas y lo tuve que hacer en dos partes. ¿Ves? Es este diseño. Ujú. Mira, este diseño, la imagen original era esta. ¿Qué es lo que pasa? Que lo quieren todo en una Sí, sola justo. línea. Todo. Ujú. Y eso no se Sí, sí me ha pasado nota mucho. o sale mal. Ajá. Ujú. Entonces lo que tú tienes que hacer es intentar solucionar y hablar con el cliente y decirle, hey, te tengo otra propuesta. Lo que yo puedo hacer es Ujú. dibujar o dividirlo en dos partes. La primera parte sería Instituto Tecnológico arriba y luego Superior de Guasave abajo. Abajo. Sí, Y justo. Sí, eso sí lo hemos hecho mucho. Bueno, sí lo he hecho mucho porque sí luego piden ahí su letanía y es como de, ay señora, ¿cómo le explico? mm, pasa. Sí, Pero es... sí. Y si hay gente que ya dice, no, pero yo quiero que salga así, lo que yo te Ajá. recomiendo es justamente eso, trabajar con la técnica del corrido, Sí. trabajarlo así. O sea, si el cliente ya está terco, te dice, no, pero yo quiero, como sea, quiero que se note, lo trabajas así. Porque si lo trabajas con bordes, no se va a notar, se van a pegar demasiado las puntadas, que ni se va a notar, la verdad. Entonces, si tú quieres Sí. ya convencer al cliente y es muy pequeño,
como te dije, trabajarlo de esta manera y trabajar con lo que sería puntadas geométricas para conectar estos puntos. Más o menos así, ¿ve? Intentando, claro, evitar lo que serían puntadas pequeñas y conectando con estas figuras. Y más o menos ya cada uno va trazando. Ujú, Ahorita vas a ver cómo va a quedar. Solamente hasta acá ya, porque no vamos a demorar ujú. mucho. Ahí. Así es como se vería. Sí. ¿Ves? O sea, sí se nota, Ujú. pero solamente con corridos. Y Sí, va a sí, haber sí. puntos en donde se va a perder. Así que si es muy pequeño, te recomiendo trabajarlo de esta manera. Si Sí, es, no te da, pues dos partes y esa sería la parte, ¿vale? Ok, hasta ahí vamos bien. sí, muy bien. Una vez que nosotros trabajemos con lo que sería el borde, ahí sí ya tú vas pensando y vas analizando qué capa va antes y qué capa va después. Sí. Ujú. Porque en este caso, lo que yo te recomiendo es, uno, empezar por las capas que son más grandes. ¿Pequeñas? Ah, No, ok, más más grandes. grandes. O sea, claro, puedes empezar por las más pequeñas, pero lo que yo estoy diciendo es, Y al final acomodarlos, ¿no? ajá, ya cuando las acomodes, cuando acomodes todo lo que sería el diseño, sí o sí te recomiendo que las capas más grandes o los objetos más grandes vayan primero. Va a Ok. haber casos en los que no, pero de preferencia ponlo de segundo, de tercero, las más grandes. Porque las Ujú. más grandes normalmente son las que tienen mayor espacio y son las que comprimen más. Entonces para eso es mejor tenerlas de primeras o de segundas. En este caso yo Sí, empecé de con hecho, las de hecho orejitas. ese sí, sí lo he llegado a hacer. Por ejemplo, en el de Spider-Man que Ujú, hice, sí puse, obviamente, pues, lo cubre más un poco el color rojo. ujú. Esa sí la puse desde la primera instancia, o sea, la primera, pero yo empecé trazando primero el relleno, justo, Ujú. y al último hice los bordes. Ya. Entonces estamos bien. El Ujú. tema de las capas del dibujado y de la secuencia, entonces es que me gustaría ver el diseño, pero voy a ver más o menos después, ¿ya? Próximo sábado vemos. Sí. Ahorita también vamos a tocar lo que sería el tema de refuerzos, ¿vale? Ah, ok. Ujú, sí. Normalmente, cuando trabajamos con un diseño, el principal problema es que la gente no le pone refuerzos. Ese también es otro Sí, justo. punto del por qué se desvían los diseños. Ah, muy bien. Ujú. ¿Tu anterior diseño de Spider-Man le pusiste un refuerzo? No, nada más como que el que te da por default, Mm, porque sí te da como por default un refuerzo, ¿no? El mm, programa, según yo. ya. Mira, cuando nosotros trabajamos un diseño, normalmente cuando se trabaja el diseño en satín, como sería esta Ujú, pieza, y ujú, trabajamos un diseño en tatami, como sería esta pieza, a ujú. estas piezas yo le pongo un refuerzo tatami de 5 o de 3 y un refuerzo corridorilla. Con eso para mí basta. Pero Ah, también tienes que entender que no solamente tienes que trabajar con el refuerzo que te da el programa, el programa. porque el Ujú. refuerzo también tiene que ver mucho con la tela que estás usando. Sí, Si me ok. utilizas una tela complicada, como una tela Fíjate que polar, tela piqué, sale en telas complicado. que más se me han complicado Ujú, son las de gorra, pero de esas las que tienen la visera como plana, ves ujú, que la tela es como un poquito más gruesa. ya. Ahí siempre los diseños, la verdad es que siempre tenemos que hacer como tres pruebas antes de pues de mandar. Pero igual vuelvo a los mismos, o sea, son diseños muy pequeños, no se nota tanto como que el desfase a veces, pero sí ha llegado ocasiones en las que decimos, no, pues, ¿cómo le hago, la neta? Y sí hemos batallado demasiado con eso. Y Ya. el tema de las gorras también sí me gustaría tomarlo, Mm, pero más adelante, no te preocupes. ya está bien. Vamos a abarcar todo, poco a poco. Sino que ahorita Sí, quiero dar un contexto amplio. Lo que sí, como sí, te sí, sí, digo, para la próxima sí o sí el programa. Porque se sí, me resulta claro. un poquito complicado explicarlo porque es como que estoy imaginando más o menos en qué nivel estás, pero sí me gustaría saber con más exactitud. Sí, si quieres ahorita, bueno, terminando, igual
te mando los diseños que he hecho así desde el programa, pues que te digo que la verdad no son muchos, son dos los que he realizado. Ya. Y eso porque nada más fue así como de, bueno, me voy a Mm. poner a practicar y a conocer un poco más las herramientas, porque justo ese es el tema, que no conozco tanto las herramientas. Ya, vamos a hablar entonces un poquito también de las herramientas, ¿ya? Ujú, A ver, lo mismo, volvemos a las herramientas. Las herramientas que más se usan, el corrido, ya lo conoces, la ujú, herramienta de relleno complejo para realizar las figuras o los fondos ayuda bastante. Esto también ok, es buenísimo. Con estas dos herramientas tú puedes hacer cualquier diseño. todo. Sí, Ujú, sí, cualquiera. Este diseño, dos herramientas, nada más. Lo único que sí, sí claro. tendrías que tener en cuenta es cuándo usar satín y cuándo usar tatami. Tatami casi siempre lo uso en fondos Ujú. y satín como que para realzar otra cosa. Ajá, está bien. De esa Ujú, parte normalmente para poner detalles encima, normalmente ujú, usamos satín. Más que nada para estos detalles que son un tanto más curveados, pero que son delgados. sí, Para esto queda muy bien el satín. Pero para objetos que son más como grandes y que tengan bastantes figuras, como te dije, acá las puntadas en satín quedan normalmente con división, que serían ujú, estas las divisiones automáticas. ¿Por qué? Porque sí, a esto no le podemos desactivar la división automática. Hay sí, gente que lo desactiva mal, enseñan mal. Hay gente que dice, sí, no, pero se ve más bonito así. No, muy mal porque cuando nosotros medimos de acá hasta acá, tiene 18 milímetros de ancho, que es lo que te dije yo al principio. Hay tres reglas, no puntadas pequeñas, no puntadas grandes. ¿A qué me refiero sí, puntadas grandes? Medidas mayores a los 10 milímetros para mí es grande. es grande, ok. Y Sí. eso para No, mí, y aparte luego quedan huecos, ¿no? sí, se abre. Normalmente esto tiende a Ujú, abrirse o tú lo jalas y se sale fácil. Aunque depende, ujú, también hay buenas máquinas que tienen una buena tensión que te lo sacan bien. Pero sí, de sí, preferencia yo no uso. Aunque yo tengo una buena máquina, que acá usamos un SBWF, yo no uso mayores a 10 milímetros. Uno, porque la sí, máquina también se vuelve más lenta. La máquina es como que pa, 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 se vuelve más ujú, lenta. Y normalmente acá queremos eficiencia, entonces lo que yo hago, si el cliente no quiere pagar mucho, pues le aumento una división para gastar menos puntadas. Pero si el cliente paga bien, pues le pongo un tatami. ok, Pero la división siempre la tienes que mantener activada. ok, sí, Cuando tú trabajas, acá te vas al relleno, plumetis, y acá te aparece división automática. Esto ujú, te recomiendo cambiarlo a 9 a 8 y ya, y ok, ahí lo dejas. Como te digo, si te aparece división, cámbialo a tatami, porque se ve mucho más bonito. A mí no me gusta el satín con división, se ve un poco sí, raro, ¿vale? Pero a algunas sí, personas les gusta, bueno, esos va gustos y colores, ya. listo, ajá, Ok, volviendo al tema. Cuando nosotros trabajamos con el corrido, como te dije, tienes que entender que el corrido tiene dos funciones. Uno sería para trabajar lo que sería el borde, este borde. ujú, De acá sale el corrido. El corrido para que tú trabajes de forma de borde o también lo puedes trabajar como conector. ¿A qué me refiero con conector? Por ejemplo, voy a buscar otro diseño. Este diseño, ¿ya? ujú, Voy a agarrar el tema de la gorrita. Cuando yo agarro el tema de la gorrita en color negro, muchas veces yo utilizo el corrido para conectar los objetos. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tendría que dibujar este objeto, tengo que entender también la parte de la noción de dibujo. ¿A qué me refiero con noción de dibujo? Es entender qué está atrás y qué está y que adelante. está adelante, sí, ujú, Cuando yo enseño esto, para mí es muy importante que entiendas eso. Por ejemplo, esto en diseños pequeños como que no importa mucho, porque en diseños pequeños la gente mira y no se da cuenta. Acá, por ejemplo, ujú, podemos ver que esto está adelante. Yo si lo acerco se ve feo, pero en el bordado ni se dan cuenta. Pero de sí, preferencia te recomiendo que ya tengas la noción de dibujo bien marcado y aunque sea pequeño, me lo respetes.
Tú me lo trabajas, Sí, lo que está atrás tiene que ir atrás. sí, eso sí, sí lo he hecho también. Ya. También hay casos, pero en donde lo puedes omitir. Y es cuando ya no tiene salida. Ujú, Porque va a haber reglas, o sea, lo que yo te enseño, va a haber a veces contradicciones. Es como, yo te voy a ujú, enseñar algo y te voy a enseñar algo y ambos van a chocar y se van a contradecir. Por ejemplo, en este caso, voy a hacer esta figura y de esta figura tengo que continuar a esta figura y acá tengo un círculo, pero el diseño tiene que terminar acá. O sea, tengo que iniciar acá y tengo que terminar acá, ujú. ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que si inicio acá, no voy a poder hacer la noción de dibujo porque si hago primero esto y termino acá y lo hago esto encima, me estanco. No puedo llegar acá. Sí, ¿Entiendes? no. ¿Por qué? Porque ¿cómo hago? No, no puedo hacer un salto y no quiero hacer un corrido y ya. Sí, Podría hacer un salto, pero el salto quedaría feo y si hago un corte, pierdo tiempo. sí, Entonces en este caso, acá sí voy a omitir esa regla y voy a hacer el final acá y ya que continúe acá, por supuesto, apegándolo un poquito más, no demasiado porque si no se va a ver feito. Y acá que termine acá y ya estaría solucionando el problema, pero estaría rompiendo la regla de la noción de dibujo. ok. Porque estamos dando prioridad a lo que sería evitar cortes, evitar saltos. Sí, Eso sería, ¿vale? Entonces, teniendo sí. eso en cuenta y la noción de dibujo marcada, vamos a realizar esta figura. Otra herramienta que yo te recomiendo practicar mucho es la herramienta de columna A o la columna B. Cualquiera de las Muy dos. bien. Si me vas a utilizar la... Es que... mm, es que hay mucha gente que dice que la columna A es mejor, pero yo estoy acostumbrado a usar la columna B. Te voy a enseñar la columna B, ¿ya? Ujú, ujú, Voy a enseñarte mejor la diferencia. Te voy a enseñar ambas. Cuando sí. nosotros trabajamos con la herramienta de columna A o la columna B, es como si fuera una escalerita. Imagina una escalera. Ujú, Y a la escalera tú tienes que darle forma. Es también en algún punto, también te voy a enseñar que la escalera se puede hacer como una serpiente. ah, ok. Entonces, la figura sirve en esto, pero no sirve en una serpiente que tenga dos cabezas. ¿Vale? En una serpiente de dos cabezas, la herramienta es imposible. No se puede. ¿Por qué? Ok. Cuando nosotros trabajamos con la herramienta de columna A, tienes que empezar por la base y trabajar como escalón por escalón. Es decir, inicio acá. Si inicio acá, este va a ser el punto inicial. Y este va a ser el punto final. Ahora te lo voy a cambiar de color. Un poquito más delgado, lo voy a cambiar de color. Este va a ser el punto inicial. El punto inicial es un cuadrado y este va a ser el punto final. Si yo inicio acá, ¿dónde crees que sería el punto final? ¿Acá o acá? No, en la de abajo, ¿no? ¿Acá? Ajá. No, el punto final va a ser acá. Ah, Es ok. más al Ah, contrario. de toda la figura. Ajá. Por ejemplo, si tú Ah, yo inicias pensaba que acá, de solo la línea. el final va a ser al contrario de la otra línea. Ok. Otra vez. Si yo inicio acá, ¿dónde estaría finalizando acá o acá? No, del lado izquierdo. Acá. Bueno, de mi izquierda. No sé Ajá. cómo lo veas tú. Acá. Ajá, Otra. sí, ahí. Entonces mira, si yo inicio la figura, hago con la herramienta de columna A, inicio acá y tengo que dibujar automáticamente la base. Sí. ¿Ves? Y ahora el otro lado. Y el otro lado. El otro lado. El otro lado. El otro lado y termina acá. ¿Ves? Ah, ok. Inicié Ujú, acá y termino al otro extremo. ok. Sí, Y ya sí, está sí. dibujada la figura. Si yo aplasto la tecla H, vas a darte cuenta que efectivamente el inicio automáticamente se pone acá y el final automáticamente se pone acá. Sí. Y si te das cuenta, los ángulos ya los tiene marcados. Donde yo he Ujú, dibujado lo que serían los escalones, se pone el ángulo. ¿Ves? ujú, Esa es la forma de trabajar de la herramienta de columna A. sí. Ahora,
voy a poner esto, un ratito esto, control Z, y voy a sacar un duplicado. Ahora la herramienta de columna B. Esa sería Ujú. la herramienta de columna A. Ahora, la herramienta de Ujú. columna B trabaja por lados, por costados. Es Ok, decir, si yo trabajo acá, primero hago todo lo que sería un costado. ok. Y tengo que aplastar un enter. Luego de aplastar el enter, ahora tengo que irme al otro costado. Ok. Ajá. ¿Ves? Lo mismo, el punto Sí. inicial donde acá y el punto final Ajá. acá. ¿Cuál es Ajá. la diferencia? Que acá puedo trabajar por rectas y ya no me aparecen los ángulos, ¿ves? O sea, la Sí. diferencia es que cuando nosotros trabajemos con columna A, donde pongamos los escalones, se van a poner los ángulos. Y si Ujú. nosotros trabajamos con columna B, los ángulos no te va a dar. Solamente te da el ángulo inicial y el ángulo final, que serían los extremos. ¿A Sí. qué me Ujú. refiero? Que de esto, lo que hicimos este lado, este sería el primer ángulo y este sería el último ángulo. El último. Pero acá no hay. En acá también esto tiene el primer ángulo, este tiene el último ángulo, pero aparte tiene los ángulos que pusimos en cada Sí. escalón. Esa es la diferencia. Ok. Vamos a hacer lo mismo con esta herramienta. Primero utilicemos la columna A. Para Ah. utilizar la columna A, vamos acá y hacemos clic a la otra base. Y con anticlic damos curva. Otra curva. Otra curva. Curva. ¿Ves? El diseño es Sí. pura curva. Pero tienes que tener buen control. Enter, Sí. clic y clic. ¿Ves? Enter y estaría terminando. Y así es como se dibujaría con la columna A. ¿Ves? Es como escalón por escalón. Sí. Un enter y ya tengo la figura. Si yo aplazo la tecla Ujú. H, mira lo que pasa. Los ángulos que yo puse por escalón automáticamente se ponen en la figura. Ok. E Entonces, inicio. por decir, para hacer curvas sería lo más conveniente utilizar la de columna A. Es que depende. Como te digo, ambas herramientas se parecen, pero en algún momento vas a tener que dominar solamente una. Por Una. ejemplo, Ok. porque si no te vas a perder. Por ejemplo, yo domino ambas, pero si tú me dices, haz un diseño rápido, yo elijo columna B porque estoy Sí, acostumbrado a eso. eso. No, y aparte siento que son menos pasos, ¿no? También. Ujú. Porque si tú me trabajas con la herramienta de relleno complejo, que sería esto, ¿cuál es el problema? Que vas a tener que, o sea, esta sería la forma de dibujar con relleno complejo, que Ujú. también te puede salir. El problema es que vas a tener que hacer más pasos. Sí, sí, sí. Porque es un enter para hacer hoyos, otro enter, pones el inicio, pones el final y tienes que Sí, poner ángulos. Y aparte tienes que poner control H para añadir los ángulos. O sea, va a ser más pasos. Y esto sí, sí, no lo vas a hacer una figura. Créeme, cuando yo hago un diseño, yo utilizo casi todo mi diseño es columna B. Entonces, sí. lo que te Ok. hace la diferencia de columna A a columna B es que ya te da el punto inicial y ya te da el punto final. Sí, sí, sí. Y si utilizas columna A, ya te da el ángulo incluso. Ahora vamos a utilizar acá la columna B. Si yo utilizo la columna B, tienes que entender, si voy a iniciar acá, tengo que trazar primero un costado. Ujú. Y luego, una vez que termine lo que sería el costado, un enter y luego trabajar el otro costado. Hay gente que esto Ok. me dibuja acá, bien pegadito. No, esto sí dibuja más o menos la distancia acá. Recuerda que Ujú. esto va a ser la puntada inicial y el ángulo inicial. Sí, Entonces dibujo ahora lo que sería el otro lado. Y un enter. ¿Cuál es la diferencia de la columna B? Que como te dije, no tiene ángulos. sí, no, nada más te marca los dos, ¿no? Ajá, solamente tienes este ángulo del inicial y este ángulo del final, ¿ves? Este ángulo sigue igual. Ujú. No se ocasiona ningún problema, pero la Sí. parte del medio sí. Es por eso que a esto nosotros le aumentamos un atajo que yo le llamo el control H. Control más H. Ujú. Ese es el atajo.
Lo voy a convertir a vector y lo voy a... Un ratito, este está muy grueso. Y lo vamos a hacer un poco más delgado. Este es el vector. Este es el atajo. Cuando Ujú. nosotros utilizamos el atajo de control más H, lo que nosotros estamos haciendo es añadir ángulos. Por ejemplo, si yo Ujú. selecciono el objeto y doy control Control más H. H, automáticamente el objeto se torna un tono gris, todo se torna en gris. ¿Ves? Ajá, Pongo escape, por ejemplo, mira, así lo tengo, ¿ah? Así está normalmente. Pongo ajá. control H, ¿ves? Se hace gris. Sí. Y acá es en donde yo puedo añadir los ángulos. Clic y paso al otro lado, clic, paso al otro lado y ya está. Ya le di los ángulos. Si aplasto un enter, Ujú. la figura tiene los ángulos que yo quería. Ah, sí, Y así muy es bien. como Ujú. soluciono el tema de las curvas. Como dije, la columna A se trabaja de esta manera y la columna B se trabaja de esta manera. Ujú. Esto lo voy a convertir a vector, ¿vale? Sí. Ya. Esa sería la principal diferencia. Ujú. Ah, ok, y la herramienta relleno complejo, esto igual lo voy a enseñar, ¿eh? Igual la voy a tocar. Siento que también es necesario. Sí. Relleno complejo. Esta es la herramienta que todos usan al iniciar. Ujú. Todos. Porque es la más fácil, la más básica y te ayuda bastante también con lo que sería el tema de huecos, de hoyos más que nada. Cuando Sí. nosotros trabajamos esta figura, podemos realizar igual este objeto. Vamos a ver, un rato voy a mover esto, voy a control Z y voy a sacar un duplicado de esta figura. Y Ujú. también voy a sacar un duplicado de esta figura, ¿vale? Ya. El relleno complejo es igual. Hacemos clic, solo que el relleno complejo no tiene los puntos iniciales ni los finales como tenemos No, acá. no. Nosotros lo ponemos. En Sí. este caso, simplemente es como si trazáramos todo el borde. Clic, Sí. clic, clic, clic. Y el enter es para cerrar el objeto. Lo puedes dibujar el punto cercano o simplemente acá lo puedes aplastar en enter. Automáticamente se cierra porque el objeto es un objeto cerrado. Entonces, si aplasto un enter, automáticamente se cierra. ¿Ves? Ujú. Ahora, si nosotros aplastamos un enter, tenemos la capacidad de hacer un hoyo. Esta es la gran diferencia entre el relleno complejo y la columna A y la columna B, y es que en el relleno complejo nosotros podemos hacer huecos. Es por Ujú. eso que el relleno complejo es tan preciado. Por ejemplo, aplastamos un enter y después del enter podemos dibujar otro objeto. Otro. Ujú. Si yo aplasto un enter, acá estaríamos cerrando este objeto y después del enter también puedo dibujar otro hoyo. Un enter, también puedo dibujar otro hoyo. Ya no quiero más hoyos. Un enter y otro enter para cerrar el tema de los hoyos. Ujú. Una vez que ya hayamos cerrado todo, podemos dar el punto inicial y el punto final. En este caso el punto inicial está acá y el punto final acá. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a poner el punto inicial acá, un clic, y el punto final acá, un clic. Después de hacer clic, clic, ahora toca hacer el ángulo. Clic, Ujú. Sí. clic. ¿Ves? Sí. Y esta sería la forma en cómo realizar estos objetos. Pasa lo mismo con esta figura. Muy bien. Utilizo el Ujú. relleno complejo y simplemente trazo, trazo, trazo. Ya sabes, yo no tengo que aplastar enter, simplemente dibujar. Y ya está. Ya sabes, el primer enter para hacer hoyos. Ujú. Otro enter, quiero hacer más hoyos. Otro enter, más hoyos. Ahora, si ya no quiero más hoyos, otro enter más.
y pongo el inicio que quiero que ponga acá y el inicio que quiero que ponga acá. Y el ángulo. Pam, pam. No me gusta este ángulo. Control H. Ok. Y puedo añadir más ángulos. ¿Ves? Sí. Y esta sería cómo se manejan las tres herramientas. Ok. Ahora, ¿te recuerdas que te dije que la serpiente de dos cabezas no sirve? Sí, no. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros trabajamos con la columna A o la columna B, no se trabaja este tipo de figuras. Ahorita vas a ver por qué. Esto no se puede, esto no se puede, esto sí se puede. La herramienta de Ujú. relleno complejo sí sirve para hacer lo que llamaría la serpiente de dos cabezas. ¿Por qué? Ok. Porque cuando nosotros trabajamos esto con columna B, vamos a trabajar primero con columna A. Ya sabes, yo quiero iniciar, inicio acá y puedo iniciar es cuadrado. Puedo iniciar acá y terminar acá. Lo mismo, esto también voy a iniciar acá y voy a terminar acá. Y esto voy a iniciar acá y terminar acá. Mira, cuando yo me dibujo con la columna otra vez, primero clic, ya sabes, como escalera. La columna A es como Sí. escalera. Escalera, 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 escalera. ¿Y qué hago acá? No se puede. Sí, no. ¿Ves? Tengo que hacer acá o pues no, no se puede. ¿Cómo conecto esto? Sí, no. Ok, ahí el primer error. Ahora, si yo quiero trabajar esto como columna B, lo mismo. Hago primero un lado, luego un enter y acá como. No puedo hacer esto. Tú me dirás, Kael, pero mira, uy, sí pude. Aplasto enter, mira lo que va a pasar. Sí. Sí, sí, sí. Ocurre un Sí, ya destrozo. es que es como el tipo pensar en 3D, ¿no? Más o Ujú. menos. Sí, 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 exacto. Sí. Entonces, estas figuras simplemente no quedan bien. La Sí, no. columna A, un ratito, qué raro con la columna A. Quiero que esto se quede ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de dibujar? Hacerlo por piezas. Cuando hacemos por piezas, ahí esto sí se vuelve, ahí sí se puede. Si nosotros trabajamos por piezas, ahí sí se vuelve posible. Primero vamos a ver esta parte, ¿ya? Con relleno complejo y vamos a Ujú. demostrar que sí se puede. Si nosotros trabajamos con relleno complejo, sería dibujar de esta manera. Acá, acá, así. Un enter, ya sabes, para hacer hoyos, otro enter, porque no quiero hoyos. Pongo el punto inicial acá, el punto final acá y el ángulo. ¿Ve? Se pudo. Inclusive puedo Ok. darle ángulos para que sea más bonito. Y ya está. ¿Ve? Queda bonito. Sí. Ahora, en esta parte, si nosotros queremos hacer esta figura con columna, lo que yo recomiendo es diseccionar de esta manera. ¿Por qué? Sí, Porque si... primero hacer una pieza y después la otra. Ujú, exacto. Entonces, si trabajamos con columna A, ya sabes, empezamos, voy a empezar, y acá voy a empezar, ¿ya? Pero si quiero terminar acá, creo que la disección sería más de esta manera, algo así. Pero, por ejemplo, esa disección obviamente es imaginaria, ¿no? O tú la tienes Tú la pues que tienes saber en dónde, ¿no? Tú la tienes que interpretar. Es por eso Ajá, que sí, yo sí, sí. digo que la herramienta de Satin, trabajar con columna A y columna B es complicado. ¿Por qué? Porque Sí. nosotros vivimos en un mundo de 3D. Porque nosotros Ajá, podemos ver el relieve. Esa es la gran diferencia. Te voy a sí, mostrar. Entonces, no me puedes hacer donde quieras. En este caso, yo estoy trazando, pues esto te lo cambié así. Porque en realidad esto pues no importa mucho. sí, Pero no. hay figuras que sí importan. Por ejemplo, esto. Este es un león. Ujú. Pero esto, un ratito, voy a dar forma a soldar. La gente que normalmente está iniciando, un ratito, esto voy a borrar todo esto y esto lo voy a convertir a columna C. La gente que normalmente me inicia en el programa, primero lo borda así.
Sí, Es como, ok, no simplemente veo un leoncito y trazo el borde, así lo dibujo todo el borde, le doy un ángulo y ¡faz! Tatami, ya está. Sería el nivel principiante. sí, Está bien, no estoy diciendo que esté mal. sí Solo está mal. que a mí lo que más me gusta, lo que yo enseño es esto, el tema de relieve. Porque Sí, otra sí, vez lo sí, repito, cuando nosotros trabajamos con bordado, acá tengo un bordadito, el relieve se nota, se sí, siente. Inclusive cuando lo ves, sabes que hay hilos que están encima. Y esto es lo sí. más bonito del bordado, por eso que a mí me encanta, me fascina, porque es un 3D. O sea, por más que no le Sí, sí, sí. pongamos foami, hay 3D ahí. ¿Vale? Es bonito. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es imaginar. Todos hemos visto un león. Todos Sí, entendemos que la melena se puede trabajar de esta manera, que esto uno ya también acá, como digo, tiene que deducir. ya es una pierna atrás. Ajá. Ajá, ¿ves? Yo lo puse atrás y empecé a Sí, dibujar por piezas. La cola también atrás y esto atrás y entiendo que esto está atrás y la otra mano está adelante. está adelante, sí, claro. Esto es lo que yo llamo noción de dibujo y es interpretar la imagen. Si no Sí. puedes o no te sale y el satín te está quedando mal, utilízalo así. Porque hay gente que me utiliza el satín de forma incorrecta. Pero yo prefiero que Ujú. te equivoques, pero más adelante vas a ir agarrando y vas a ver que vas a ir acostumbrándote y vas a ir subiendo de nivel. Este sería Ujú. el nivel el que yo enseño y este sería el nivel en el que probablemente todos deban iniciar. ¿Vale? Sí, Pasa lo mismo con la figura de esto. Todo lo que nosotros hacemos es lo mismo, deducir, interpretar la imagen. Por eso que si vas a dibujar un diseño de un anime, yo siempre, cada vez que realizo un diseño de un anime, yo miro ese anime. Porque ujú. quiero hacer un buen trabajo y pues le miro los detallitos. Lo mismo Sí, pasa claro. si quieres hacer un animal así, mira la textura. Claro que hay imágenes que son difíciles de interpretar, porque si te dan una imagen completamente en color negro es un poquito complicado. Así que si quieres aumentar satín o relieves, te recomiendo trabajarlo todo como de esta manera. Y si quieres aumentar satín, pues ya le aumentas como un poquito de detalle así a los bordes más que nada. Ujú. Eso ya para solucionar. Si te es ya muy complicado interpretar la imagen, porque a mí también, yo he visto imágenes, me ha tocado imágenes en donde no puedo interpretar la imagen porque Sí, desconozco los límites. Y es ahí en donde, como digo, te recomiendo una base tatami y lo dejas así. No le pones relieve porque puedes arruinar el diseño. Ok, sí. volviendo a esta figura. Si nosotros queremos iniciar acá y terminar acá, uno, yo puedo trazar un corrido Ujú. para llegar a este punto. Porque el trabajo, la regla es que inicia acá. Sí. Con un corrido llego a este punto. Y acá voy a utilizar la columna A. Ya sabes, clic acá, la base y trabajarlo como escalerita. Ya está. Otra vez, termino acá. Me voy con un corrido para llegar acá. Ujú. Para trabajar otra vez como una escalerita esta figura. Y ya estaría finalizado el objeto. Claro que acá no he dibujado también. Bueno, Ujú. ¿ves? Y esa sería la forma de dibujar esta imagen. O sea que al principio te dije que no podía, pero se disecciona y se hace por partes. Sí. Lo mismo con esto. Ya sabes, para trabajar con columna B, hacemos un corrido. El corrido que yo uso es el F8. Ujú. F8 para mí es el corrido. F8 corrido. Me voy para... Un ratito, esto también era así, ¿no? La interpretación de la imagen. Ujú. Ok, con corrido me voy para acá y lo mismo. Un enter, cambio a columna B y primero un lado, si quiero trabajar con columna B, un enter y luego el otro lado. Si quiero añadir un ángulo, control H y le doy un ángulo, un enter. Ujú. Luego escape, escape es para ya no estar seleccionando el objeto y agarro la herramienta corrido. Enter y agarro la herramienta columna B y ya sabes, primero un lado, Ah, ok, ok, ok. un Ajá. enter y luego el otro lado.
Luego otro enter. Control H si quiero añadir ángulos. Y ya está. Se pudo. Y con la herramienta de relleno complejo, pues ya la vimos que sí. Sí. Esa sería la principal diferencia entre columna A, columna B y relleno complejo. En algún punto me vas a tener que elegir de estas dos. Vas a tener que dominar una. Vas a poder usar ambas en algún momento. Solo que, como te digo, por cuestión de costumbre, va a haber una que vas a dominar más. Sí, sí, sí. Pero de poder te enseño yo las dos. Ya tú eliges el que quieras. Y así es como se utiliza el corrido, ¿ves? Si tengo un punto inicial, con corrido me voy al otro lado y trabajo con la columna A y con la columna B. Y ya no tengo por qué estar cambiando los inicios y los finales. ¿Te has dado cuenta? No he cambiado los Ya. inicios y los finales. Ujú. Solamente con el corrido conecto, compacto y llego al punto final. Eso sería. Ujú. Eso sería cuestión de cómo se trabaja. Si quieres trabajar con otros rellenos, creo que sí lo sabes. Simplemente haces clic, te vas a rellenos o el doble clic. Ajá, lo cambias. Y el relleno, el espaciado, lo subes. Ujú. Y así puedes, si quieres, si eres ahorrativa y no quieres gastar mucho hilo, pues le subes. Y si quieres bien tupido, Sí, bien rellenadito, lo bajas. El sí. relleno que yo recomiendo es el 0.40. Lo Ok. normal. Si quieres relleno bonito. Si quieres un relleno más abierto y tienes una tela Oxford así de base que es una tela dura, 0.50 queda bien también. De ahí para arriba sí ya se empieza a abrir. Sí. Y 0.38 como mínimo úsalo. Es que también depende. Esto también varía mucho porque las máquinas también Por son las- diferentes. Ujú. E incluso los formatos son diferentes. Si tú utilizas un formato DST y un formato PES, incluso en el mismo diseño, cuando lo guardes, las puntadas cambian. El Oye, que utilizamos aquí es el pez. entonces sería bueno que esto ya tú lo tomes en cuenta y tú elijas tus propios valores. Tú Ok. bordes y en algún momento vas a ver un relleno que es el adecuado. Vas a decir, ok, me quedo con este Ujú. relleno. Y ese relleno es el que vas a Ujú. usar. ¿Vale? También, como te dije, no solamente varía máquina, sino el formato, también la tela. Si es Ujú. una tela dura, el relleno se ve mucho más bonito, más firme y más tupido. Pero si es una tela como algodón, una toalla, vas a necesitar más relleno para tapar ciertos objetos. Ok. También puedes utilizar pero técnicas, ¿ah? Por ejemplo, si tienes una tela piqué, que es muy delgadita y acostumbra a abrirse mucho, y si le pones mucho relleno, se comprime. Y si le pones bajo Ujú. relleno, se abre. Y tienes una Sí. contradicción. Lo que yo recomiendo en esos casos son el tema de los plásticos. Cuando tú me utilizas un plástico, el plástico hace que se rellene, se ve mucho más bonito, gastas menos hilo y estarías solucionando el tema del relleno, porque por ejemplo, si esto lo hacemos en color negro, desde acá hasta acá. Yo recomiendo obviamente un plástico de color negro y esto lo puedes utilizar incluso un relleno de 0.60 y queda bien. Ok. 0.60 con un plástico negro queda bonito. Se va a ver rellenadito y encima está Ujú. solucionando el tema de la compensación de tire. Porque si no estás usando mucho hilo, no estás comprimiendo mucho la tela. Ahora, si aún Ujú. así ya te sale otro problema, también tema del pelón. También un tema importante. Porque cuando nosotros usamos solamente un pelón, hay gente que ni siquiera usa pelón, ¿ah? Y Ujú. por más que le ponga 20 refuerzos, ese diseño va a salir feo. Es porque el pelón ayuda a compactar. Hace que el bordado se vea ¿Cuál un es poco. ese? ¿Ah? El, ¿cuál es ese, el pelón que El dices? pelón o llamado entretela es lo que Ah, va, lo ok. que está debajo. Cuando nosotros Ah, sí. ponemos Ah, pellón. pellón, ajá, acá le decimos pelón, Ajá. dicen, pellón. Ajá. Ok. Sí, Pone sí, una sí. tela en la parte de abajo. Eso normalmente la gente pone uno. Yo Ajá. recomiendo dos si es una tela complicada. Y si vas a Ok. poner dos, te recomiendo trabajarlo en forma de zigzag. En forma de cruz, mejor dicho. Por ejemplo, voy a sacar, ahí lo siento, cuadernito. Ya.
Mira, por ejemplo, así es el pelón. El pelón normalmente tiene un punto en donde se rasga fácil y otro punto en donde es más duro. Es como tú agarras un pelón, lo rasgas por acá y se va a hacer duro. Lo volteas, lo rasgas por acá y se rompe fácil. Sí. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacerlo de forma cruzada. Si por acá se rompe fácil, entonces esto lo pones así y esto lo pones así, en forma de Ah, cruz. ok. ¿Por qué? Sí, Porque sí, la sí, sí. parte en donde se rasga fácil es la parte en donde se comprime más. Entonces, la Ok. parte dura si lo ponemos para acá y la parte dura si lo ponemos para acá, estamos dando un refuerzo para todos los lados, por decirlo así. Ujú, Y eso te va a ayudar bastante. ¿Vale? ujú. Eso, dos pelones cruzados y utilizas un plástico, un relleno bajo, créeme que el bordado, por más que tengas una tela súper complicada, va a salir bonito. Yo he trabajado Ujú. con distintas telas y es como el último tip que te puedo dar, así como Ok. para solucionar cualquier problema. Ujú. Pero no me uses plásticos en letras. Queda feo, no me gusta a mí. Por ejemplo, si utilizamos esta letra en color negro y le vamos a meter plástico, el plástico se queda acá para siempre. Se queda feo, no me gusta. Tenemos, bueno, el que utilizamos es plástico que se quita con agua. Ah, entonces ustedes son millonarios, acá no. Acá compran plástico de basura y le meten eso nomás. Pero igual, si usan eso, pues normal, sale muy bien. Sí. Entonces ahí muy bien. Eso sería el tip. En este caso, pues eso. Ya te mencioné el tema de los rellenos, te mencioné el tema de los espaciados. Otra Ujú, cosa a tener en cuenta, lo que yo siempre recomiendo es cuando tú me vayas a dibujar un tatami grande de este estilo, por ejemplo, ujú. el ángulo ya lo tienes. Los inicios y los finales ya los tienes, ¿cierto? Sí. Lo que yo te recomiendo es el punto final, esto es, tiene que ser regla y hábito para ti, el punto final ponerlo al extremo. Ah, ok. O sea, si Sí. el ángulo está en este punto, el A la final, izquierda lo pongo en la derecha. ajá, esto siempre lo repito, pero hay gente que se lo olvida. Si el ángulo está así, el final va acá o el final va acá. Si el ángulo está así, el final va acá o el final va acá. ¿Eh? ¿Por Ok. qué? Porque si lo pones al medio, hay un problema y es que el problema es del relleno. Muchas veces te va a tocar, por ejemplo, pones la mayoría hace, por ejemplo, la figura de esta manera, ¿vale? Esto lo Ah, trabaja en un relleno de esta manera y lo convierte a tatami y le deja el final al medio. Si te das cuenta, aparece una tonalidad distinta acá y una tonalidad sí. distinta acá. Y esto no es propio del programa. Cuando lo bordes también vas a ver una tonalidad diferente. Y es que cuando se borda esta figura, yo puedo interpretar, como si yo pongo el inicio acá y el final acá, el inicio mejor dicho acá, el final acá, yo sé cómo lo va a trabajar. Como inicia acá, va a Sí. hacer un corrido acá y va a trazar todo esto. Ujú. Y como para que termine en este punto, lo que va a hacer el programa es trazar por el medio y correr así. Esa es la forma Ah, en cómo ok. va a trabajar la inteligencia artificial a la hora de hacer el relleno. Ujú. Para terminar en este punto, normalmente digamos, uy, sale bonito en el programa, pero cuando nosotros esto lo bordamos, para que se vea mejor lo va a trabajar con satín. Ocurre este problema. Sí, se hace un espacio. Este Es lo que problema. me pasó con el bordado del Spider-Man. ¿Ves? Por eso. Ajá. Entonces, para solucionar eso, lo mejor que podemos hacer es decirle al programa que de acá me inicie y esto lo trabaje de forma uniforme hasta llegar al otro extremo. Así es como Ujú. debe de trabajar correctamente. ¿Vale? Esta es la Ok. forma correcta. Entonces eso, ¿ves? Eso sería el tip. Siempre terminar al lado extremo o extremo. Si el ángulo está así, Ujú. extremo, extremo. Pero los ángulos de preferencia siempre ir hacia el punto más corto. Por ejemplo, si la figura es así, yo te recomiendo el ángulo hacerlo más o menos de esta manera. Ah, ok. Ujú. Si el ángulo está más o menos así, yo te recomiendo el ángulo más o menos de esta manera. ¿Ves?
¿entiendes? Sí, No sí, hacerlo de esta manera. sí, Mal. no. ¿Por qué? Porque por más que ya, ok, pongamos el inicio y el final muy bien, estamos haciendo que acá haga una puntada más larga. ¿Y qué es lo que pasa Sí, cuando no. la puntada es demasiado larga? La compensación se arruina más. Porque cuando, ¿a qué me refiero con compensación de tire? Si lo entiendes. Es que cuando trabaja el hilo con la aguja, la aguja hunde la tela y al hundir comprime. Al Ah, hacer ok. solamente una punta de aguja, comprime pequeñísimo. Pero son tantos puntos que comprime poco a poco, que ya va haciendo una gran diferencia. Sí, Entonces, como acá son muchos puntos, normalmente se comprime demasiado y esto en vez de verse así, como que se comprime más así. Y como son más, se comprime más. En cambio acá, que ujú, las puntadas son menos, se comprime, obviamente, pero es menos. En sí, cambio sí, acá se sí. comprime más porque son más largos, ¿vale? Esa Sí. sería la parte. Creo que con eso ya estaríamos. Tenemos 1 hora 22. ¿Algo más que quieras preguntar? Creo que por el momento con estos conceptos sí me quedó un poquito más claro de, es que es lo que te digo, o sea, noción de como del programa sí tengo un poco. Ujú. Lo que me faltaba es que justo como que conocer más qué hacían las herramientas, porque las he probado y es como de, ok, estoy visualizando qué es lo que están haciendo, pero no comprendo. Mm, Entonces, ya con la explicación que me estás dando, pues ya más o menos digo, ah, ok, por eso no me salía como tal, como yo me lo imaginaba, pues. mm. Entonces, sí, creo que con estos conceptos estoy como que entendiendo un poquito más. Igual, sí estaría chido que me mandes así como que alguna tareita o así para practicar y justo también para, pues sí, entender un poquito más, Ujú, a ver. practicarlo. Te voy a mandar, hay un video en YouTube que tengo. Te voy a mandar Ajá, una imagen con esos diseños y lo puedes ver si quieres de repaso. Pero esa clase que te voy a enviar es netamente para que aprendas el doble corrido. Es lo único que probablemente se te vaya a dificultar al inicio. Porque después de que sí, trabajes el doble corrido, lo demás es una combinación de dos herramientas. bien. Luego ya Ujú, más adelante podemos trabajar el tema de las herramientas del degradado. Créeme, es fácil. Es solamente esto es lo más complicado, es esto, es la noción de dibujo. Es trazar sí, esto en una sola pieza, sin cortes ni saltos. Ese es el reto que yo te propongo siempre que realices un diseño. sí. Que tenga poca secuencia y pocos cortes y pocos saltos. Tú me trabajas así, para mí estás arriba de muchos diseñadores, créeme. Ok, eso sería todo entonces. Te voy a enviar el video ya. Quería hacerte Sí, una sí. pregunta. Dime. Este video, ¿está bien si lo subo o solamente te lo paso a ti? No, Esta clase está bien, me adelante. Si gustaría gustas subirlo, compartirlo en adelante. YouTube, la verdad. Y me Sí, gustaría. adelante, no te ¿Está bien? preocupes. Yo no tengo ningún tema con eso. Está bien. Entonces eso sería todo. Te espero la próxima semana entonces. Escribo por WhatsApp, te paso la tarea y el video. ¿Está bien? Sí, bueno, ves que te mencioné que mi jefe fue el que te mandó mensaje. Igual si quieres, para que no haya como que tipo de terceros, porque luego se malinterpreta Sí. la situación o por un tema o por otro de, ay, no me explicaste, no me Ujú. dijiste, ¿no? Como en este caso, no sé si lo quisieras tratar directo conmigo, ya cualquier cosa, pues yo le digo a mi jefe, o sea, no hay tema por eso. Ya te mandé un WhatsApp. Creo Ya. que a ver si reconoces el número. Ay, no, es que la verdad ese día me estaba presionando mucho mi jefe y yo así como de, bro, tengo otras cosas que sacar. No, pero te va a gustar, créeme, que a mí me encanta esto. Ok, Agarra los diseños que más te gusten. De hecho, yo te voy a enviar la imagen, pero si te es posible, busca una imagen que a ti te guste. que a mí me guste. Bórdalo, y bórdalo en tu prenda. Créeme que le vas a agarrar más cariño, así. Em, Sí, sí, la verdad es que sí me llama mucho la atención. Y justo también por eso le dije a mi jefe así como de, no, pues sí, la verdad sí, sí me late. Sí, bueno, es que yo soy antes me dedicaba un poquito más a la ilustración, me gusta ujú, dibujar. ya. Entonces, pues te digo, o sea, tengo un poquito de noción, no lo he llevado al límite, Ujú. pero sí, 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 sí me gusta, el tema me gusta, me llama la atención.
espero que sigamos en contacto, entonces de verdad me gustaría ver tu Claro, progreso. va Ok, que va. hasta ahí Sí, entonces, hasta ahí la clase. Un placer, Silvana. Hasta el un próximo placer. sábado. Gracias. Chao, chao. Cuídate, bye.